Va, listo, Absalón, desde el inicio. Listo, dos palmadas y empezamos. Tú dices Absalón. Sí. Ahí está. Tú nos dices. 3, 2, 1. ¿Qué tal, universitarios? Bienvenidos a un programa más. Esta tarde estamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial. Así que vayan por su bebida favorita porque hoy arrancamos un episodio más de Universitarios Mexicanos. En esta sección se encuentra con nosotros un invitado muy preparado que... quiero emitir la palabra preparado nuevamente. Sí. 1, 2, 3. ¿Qué tal, universitarios? Bienvenidos a un capítulo más. Estamos arrancando con todo este fin de semana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el maestro Gonzalo. De Cocuatzi Jiménez. ¿Sí te la avientas o me la aviento, Absalón? No, estoy bien. ¿Sí? ¿Listo? 3, 2, 1. ¿Qué tal, universitarios? Bienvenidos a un capítulo más. Estamos arrancando con todo este fin de semana. El día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial. Estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros el licenciado Gonzalo. Tranquilo, si quieres me la aviento. No, está bien. ¿Sí? Mira, sé breve nada más, di el maestro Gonzalo Tecocoatzi Jiménez, el cual nos va a brindar de mucha información acerca de su conocimiento, y para esto lo presentamos, licenciado, y ya empezamos con los saludos y ya después... Correcto, vale. Pero ya porque está grabando. 3, 2, 1. ¿Qué tal, universitarios? Bienvenidos a un capítulo más. Estamos de manteles largos el día de hoy porque se encuentra con nosotros el licenciado Gonzalo Tecocoatzi Jiménez. Es muy preparado en su materia, cuenta con una licenciatura en Derecho, pero también una licenciatura en Contaduría Pública y una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Licenciado, le damos la bienvenida esta tarde. Un gusto. Gracias. Un gusto, muchas gracias por estar aquí. Gracias, licenciado. Pues muy buenas tardes a todos, agradezco la invitación. Gracias, licenciado Absalón Mesa. Un Gracias, gusto, licenciado licenciado. Rafael Galicia, Un gusto. por esta invitación. Como bien lo comentaba usted, cuento con la licenciatura en Contaduría Pública, cuento con la licenciatura en Derecho y asimismo cuento con la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. El inicio de mi desarrollo profesional lo inicio cuando todavía me encuentro en la universidad. Inicio con la licenciatura en Contaduría Pública, me adentro dentro de lo que es un despacho contable, empiezo a llevar lo que son personas físicas, personas morales, estos contribuyentes que están obligados a presentar sus declaraciones, a contribuir al gasto público, tal y como nos lo maneja el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción cuarta, que nos habla de las obligaciones de los mexicanos y nos dice que debemos de contribuir para el gasto público, así como de la federación, de acuerdo a lo que nos marcan las leyes federales, las leyes estatales y las disposiciones en materia municipal. Bueno, después de ello me adentro en la especialidad del ámbito de Derecho, y en el cual me adentro igual en un despacho legal, jurídico, iniciando con la rama civil, la rama familiar, la rama mercantil y la rama laboral. Para esto nos adelantamos en una nueva reforma que se da a partir del año 2019, en la cual dejan de funcionar las juntas y nos adentramos a un juzgado y a un tribunal. De acuerdo a lo que nos marca el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos maneja dos apartados: el apartado A para el sector privado y el apartado B para el sector público. Dentro de lo que es el sector A, para el sector privado, propiamente se va a encargar lo que es un juzgado. Se crean los centros de conciliación y arbitraje. ¿Para qué se crean? Precisamente para agotar la etapa prejudicial, es decir, que todavía no interviene una autoridad, como lo es un juez. Entonces, nosotros, para poder acudir al juzgado de lo laboral,
debemos de contar con esta etapa prejudicial. Si llegamos a un convenio, en ese mismo centro de conciliación se va a firmar ese acuerdo. En caso contrario, este centro de conciliación nos va a emitir una constancia de no conciliación, la cual, como nos marca la ley laboral, la debemos de anexar junto con las pruebas, nuestra demanda y esta constancia. Ahora, asimismo, para el apartado B, de lo que es el sector público, es decir, trabajadores de gobiernos, nosotros debemos de acudir a un tribunal de conciliación y arbitraje, en el cual ya se va a manejar la etapa oral. Muy bien, pues agradecemos la trayectoria bastante amplia, vemos que tenemos un invitado bastante preparado y lo vamos a aprovechar bastante bien, licenciado. Para esto vamos a iniciar con la ronda de las 3 preguntas de universitarios mexicanos de nuestra entrevista y vamos con la primera, maestro y licenciado. ¿Por qué decidió usted estudiar Derecho y Contaduría Pública? Gracias, licenciado, agradezco su pregunta. Primero que nada, yo decido estudiar Contaduría Pública por mi gusto por los números y refuerzo este gusto por estudiar contaduría cuando me adentro dentro de un despacho contable, es decir, ya no solamente cuento con lo teórico, lo que se imparte dentro del aula, sino que lo veo en la práctica dentro de este despacho contable. Decido estudiar contaduría pública porque es una licenciatura muy bonita, muy práctica, que nos maneja un amplio campo laboral. Muy bien, licenciado Absalón. Muchas gracias, licenciado Rafael. Licenciado Gonzalo, una pregunta para usted. ¿Por qué y en qué universidad decidió estudiar usted la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Contaduría Pública? Claro, gracias, licenciado, agradezco su pregunta. Yo estudio la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Esto por recomendación familiar. Decido estudiar en esta universidad tan prestigiosa, con 27 años de experiencia, y asimismo estudio en esta misma universidad mi licenciatura en Derecho, por lo mismo de ya conocer la capacidad de esta universidad. Decido estudiar Derecho precisamente porque en el ámbito profesional de mi licenciatura en Contaduría Pública me toca un tema en el cual no dan entrada, no dan paso para que lo lleve a cabo un contador público. El requisito para acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa es propiamente un licenciado en Derecho. Es por ello que decido estudiar la licenciatura en Derecho y me adentro más a esta materia. Estudio la licenciatura en Contaduría Pública en la modalidad escolarizada, es decir, de lunes a viernes, durante 4 años, y posteriormente, después de un año, me incorporo a la licenciatura en Derecho en la modalidad mixta, es decir, solamente tomo clases los días viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche y el día sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, gracias, licenciado. Pues vemos que es una trayectoria bastante amplia y en base a eso algo que me llamó la atención, licenciado, es que digo que los maestros son capaces, lo cual es cierto. Nosotros igual estudiamos ahí, licenciado Absalón. Sí, así es. Y somos experiencia viva de ello. Para esto va ligada la pregunta, licenciado, y es la siguiente. ¿Qué personaje histórico, familiar o amistad lo motivó a estudiar a usted Derecho? Claro, la persona que me inspira a estudiar la licenciatura en Derecho es precisamente mi papá. Él es abogado, notario y actuario, egresado de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma. Sí. Cortamos. Sí. Otra vez, la pregunta está bien, ahí la cortamos. Sí. ¿La hago de otra vez o la Otra vez. ¿Sí? Sí. Va. Muy bien. 1, 2, 3. Bien, pues una trayectoria bastante amplia de nuestro invitado, a lo cual me llamó algo la atención, licenciado, y fue que aquí cuentan con una amplia gama de docentes, lo cual es cierto, somos experiencia viva de ellos, licenciado Absalón. Así Y va es. ligada la pregunta a esto: ¿qué personaje histórico o familiar o también amistad lo motivó a usted a estudiar Derecho y la licenciatura en Contaduría Pública? Sí, licenciado Rafael. Bueno, respondiendo a su pregunta, le quiero comentar que la persona que me inspira a estudiar la licenciatura en Derecho es mi papá, porque él es egresado de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual da el título como abogado, notario y actuario. Él, a lo largo de su trayectoria y de su trabajo que se llevaba a casa, en ciertas ocasiones pedía el apoyo. Bueno, no tanto el apoyo, pero uno está ahí con la curiosidad de ver cómo se realiza este tema, cómo lo lleva a cabo, acompañándolo en su trabajo, que en ese entonces se ubicaba en el juzgado de lo penal, ubicado en la Loma Xicotenca. De ahí mi interés de todo este
tema jurídico y mi gusto por estudiar la licenciatura en Derecho. De ahí me surge esa inspiración, licenciado. Muy bien, licenciado Absalón. Muchas gracias, licenciado Gonzalo. En esta etapa universitarios vamos a empezar. Nuestro examen va a ser la primera etapa que consta de 3 preguntas, el cual va a valer la mitad de la calificación y posteriormente la segunda etapa, la otra mitad. Que hay que comentar, licenciado Absalón, es de cultura general. Claro, es un examen bastante importante para nuestro canal. Pues viene el emocionante, licenciado Gonzalo. Adelante, licenciado Absalón, empieza con la sección. Y licenciado Gonzalo, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la pregunta dice así: ¿quién escribió la Odisea? Gracias, se me hace esta dinámica muy interesante, agradezco la pregunta. Es tema de cultura y como bien lo dicen, y es más referente a la licenciatura en Derecho, porque nos dicen que debemos de estar preparados en diversos temas. Y respondiendo a su pregunta, está integrado por 24 cantos y lo escribe Homero. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto? Es correcto. Así es. Muy bien, correcto. Muy bien, licenciado. Pues vamos con la siguiente pregunta. Primera pregunta buena y acertada. La segunda: ¿en qué continente se encuentra Ecuador? Ok, agradezco su pregunta, licenciado Rafael. Respondiendo a su pregunta, se encuentra en Latinoamérica. Bueno, específicamente en América. Creo que es más que obvio, Absalón, ¿no? ¿Qué dice producción? Sí, desde luego. Claro que sí, correcto. Correcto. Muy bien, licenciado Gonzalo. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta, universitarios. Y la pregunta dice así: ¿en qué año llegó Cristóbal Colón a América? Gracias, licenciado Absalón, agradezco su pregunta. Muy interesante, obviamente de cultura general. Así es. Y la respuesta es que Cristóbal Colón llegó en el año de 1492. ¿Qué dice producción? ¿Es correcto, Absalón? Es correcto. Muy bien. Licenciado Rafa. Claro que sí, pues 3 preguntas buenas, 3 aciertos buenos. La verdad es que nos sorprendió nuestro invitado, no pensamos que hubiese respondido estas preguntas. Felicidades, maestro. Gracias, licenciado. Para esto, pues continuamos con nuestra ronda de preguntas de universitarios mexicanos, con nuestra entrevista. Y la siguiente pregunta va encaminada a lo siguiente, licenciado. Desde su punto de vista, ¿qué características debe de tener un estudiante de educación media superior o aspirante que quiera estudiar la licenciatura en Derecho y Contaduría y por qué? Muy bien, agradezco su pregunta, licenciado Rafael. Contestándola, le puedo decir que debe de contar con ciertas características, como lo es la responsabilidad, el compromiso y algo muy importante, que sean los estudiantes autodidactas, porque no basta solamente con que acudamos a la mejor universidad, sino que depende mucho de nosotros, de nuestro interés, de la licenciatura en la cual nosotros nos gustemos desempeñar, que gustemos estudiar. Debemos siempre de estar en continuo estudio y más, no me lo podrán mentir, licenciado Absalón, licenciado Rafael, que en esta licenciatura propia de Derecho hay que estar en constante actualización, sí. No solamente en nuestra materia, que Así nos es. especialicemos, sino que hay que estar siempre a la vanguardia, estar en la mayoría de temas y propiamente lo que nos ocupa para nosotros, nuestro día a día, los problemas de la sociedad. Claro que sí, pues antes de que pasemos con el licenciado Absalón, me llamó mucho la atención algo que usted comentó y es estar a la vanguardia. En este caso sabemos que usted es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, por supuesto va ligado mucho a la licenciatura en Contaduría. Y la pregunta es la siguiente: a la vanguardia en este tipo de licenciatura y en maestría, ¿cómo deben de estar nuestros aspirantes? Pues sí, licenciado, gracias. Estos estudiantes propiamente que están en una etapa media superior deben desde su formación llevar un buen promedio, ser muy responsables, tener estas características propias de lo que va a distinguirlos en esta licenciatura, como lo es la contaduría pública. Hay que cumplir tiempos, hay que cumplir con las disposiciones que nos marcan nuestras leyes, nuestros reglamentos y nuestras reglas de carácter general. En materia de contaduría pública, lo que es la resolución miscelánea fiscal y propiamente en la licenciatura en Derecho, todas aquellas leyes, reglamentos, nuestra constitución política y ir de la mano de nuestros tratados internacionales. Muy bien, gracias, licenciado Absalón. Muchas gracias, licenciado Gonzalo. La siguiente pregunta va muy ligada y es: ¿qué es, para qué es y qué es lo que hace un abogado? Claro, agradezco su pregunta, licenciado Absalón.
Adelante. Respondiendo a su pregunta, le puedo decir que un abogado es propiamente aquel profesionista que se desarrolla dentro del ejercicio de las leyes, tal cual nos lo marca nuestra Constitución y de la cual emanan todas ellas. Nosotros debemos de apegarnos propiamente a lo que son las leyes, disposiciones y reglamentos. ¿Por qué? Nosotros debemos de abordar todas aquellas problemáticas que presentan día a día nuestra sociedad. Entonces, nosotros debemos de prepararnos, ya sea en una sola materia o en el caso específico del asunto que nos llegue, porque nosotros nos vamos a distinguir de aquellos profesionistas siempre y cuando desarrollemos de la mejor manera el asunto, siempre con una respuesta favorable, con una solución lo antes posible y dando siempre la cara a nuestros clientes de la mejor manera, con buenos resultados, y eso es nuestra mejor recomendación. Muy bien, en base a esto y antes de pasar con la tercera pregunta, mencionó usted muy cierto la Constitución en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, pero en este caso en la contaduría pública también yo le quiero preguntar, ¿qué es, para qué es y qué es lo que hace un contador público? Perfecto. Gracias, licenciado Rafael, por su pregunta. Derivado de lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como les mencionaba al principio, en nuestro artículo 31 nos habla de lo que son nuestras obligaciones como mexicanos y específicamente dentro de nuestra fracción cuarta nos dice que debemos de contribuir al gasto público para la federación, las entidades en las que residamos, así como de nuestros municipios, de acuerdo a lo que nos marcan nuestras leyes, nuestros reglamentos, ya sean en los tres niveles, federal, estatal y municipal. ¿Por qué nuestra obligación? Porque así nos lo marca nuestra Constitución Política y de